Bienvenidos a un nuevo video. Para hoy traemos para ustedes un unboxing de nuestros monitores de estudio de 3.5 pulgadas de la marca PRIXZONE, y le vamos a estar hablando un poco sobre qué son los monitores de estudio, pero no los monitores de pantalla, sino los monitores utilizados en los estudios de grabación. Yo soy Oriel y esto es Spro Technology. Vamos a comenzar realizando el unboxing de nuestros monitores de estudio de 3.5 pulgadas de la marca PRIXZONE que adquirimos para nuestro setup, para realizar las ediciones de las grabaciones de nuestro canal, ya que las bocinas que teníamos anteriormente ya estaban un poco viejas y llegó el momento de reemplazar. Los monitores de estudio se caracterizan por reproducir la señal de audio de forma transparente, es decir, una respuesta plana, sin alteraciones y sin coloración. Estos monitores, aunque se venden con respuesta plana, siempre tienen un margen de error, pero siempre será una señal más clara, pura que cualquier equipo hi-fi, que suele colorear las señales en grave y agudo para hacer un sonido más redondo o más agradable al oído. ¿Qué tipo de monitores existen? Existen los monitores activos y los monitores pasivos. Podemos observar que se nos incluye el cable de corriente para alimentar nuestra unidad. Adicional, se nos incluye otro paquete que contiene en su interior 3 tipos de cables diferentes. Uno sería el cable auxiliar para conectar ya sea nuestro móvil o otra unidad para dar sonido. También nos incluye el cable para hacer la interconexión entre la bocina activa y la bocina pasiva. Adicional a eso nos incluye el cable de RCA, que es para conectarlo a nuestra PC. Nos incluyen también unas almohadillas aislantes de sonido, pero nosotros no vamos a utilizar estas almohadillas. Nosotros compramos unos soportes S2 canto para colocar nuestras unidades. Adicional a eso, también nos incluyen nuestros respectivos manuales, el manual de usuario, el manual donde aparecen las conexiones, cómo vamos a conectar nuestro equipo con los diferentes dispositivos, con nuestra PC, con un dispositivo de audio o con nuestro móvil. Adicional, también nos incluye el registro de la garantía de nuestro producto.
En el paquete se nos incluye también la bocina, que es la bocina activa y la bocina pasiva, identificada en su parte trasera, donde están los diferentes tipos de conectores. Vamos a montarla sobre nuestros soportes Canto S2. A ver cómo queda. Vamos a realizar una prueba de sonido para escuchar cómo se escuchan nuestros nuevos monitores de estudio. Quiero también poder tocar un poco sobre este tema, ya que me sorprendió mucho encontrar que existen bocinas de diferentes tamaños, precios y funcionalidades. Quiero poder ayudar con este video a las personas que están tratando de buscar unos monitores de estudio a encontrar uno que se le ajuste a sus necesidades, ya sea que está comenzando para su canal de YouTube o está comenzando un pequeño estudio de grabación. Espero poder ayudar con este video a todas esas personas. La ubicación de los monitores de estudio es un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta al momento de realizar la ubicación de nuestros monitores de estudio. La distancia entre ambos monitores y el oyente debe ser la misma y debe formar un triángulo equilátero, y es importante que los estantes donde estén montados deben tener una superficie aislante para evitar que la respuesta de frecuencia sea diferente, o también conocido como el pop filter. Les voy a mostrar un diagrama en la parte de aquí arriba de cómo debe ser la distribución adecuada de nuestros monitores de estudio. En el mercado existen diferentes tipos y modelos de monitores de estudio. Dependiendo de las funciones que vayas a realizar, deberías adquirir tu monitor de estudio. Por ejemplo, si tu lugar de espacio de trabajo es un espacio reducido, yo te recomendaría que utilizaras los monitores de 3.5 pulgadas o el de 4.5 pulgadas. Si tu lugar es un poco más amplio, te recomendaría los monitores de 6, 8 o 10 pulgadas, dependiendo del espacio. Algo muy importante que hay que tener en cuenta también es la posición de los monitores de estudio. Como se mostró en el diagrama, debe estar a una distancia entre los dos igual a la distancia que debe existir entre el oyente. Un punto muy importante para que percibas las señales sonoras claras. Si no te sientes seguro al momento de armar tu estudio de grabación o colocar tus bocinas o parlantes, como lo conozcan en tu país, puedes asesorarte con una persona profesional para que te brinde el apoyo y así puedas hacer una buena conexión. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video que traemos para ustedes hoy. Déjanos tus comentarios sobre qué te pareció nuestro video y regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para recibir mucho más contenido. Hasta la próxima.